Bienvenidos a Capítulo por Capítulo, un viaje a través del libro más grande dado a la humanidad, la palabra de Dios, la Biblia. Y vamos a recorrerla capítulo por capítulo, 7 minutos al día, 7 días a la semana. Acompáñanos cada día y compártelo con otros para que se unan a ese viaje que cambiará sus vidas. Nos detendremos en lugares inesperados y seremos desafiados. Algunos versículos despertarán asombro. Habrá capítulos que serán instructivos y en otros encontraremos gozo y consuelo. En ocasiones seremos confrontados y querremos cambiar, pero en general el viaje valdrá la pena. De vez en cuando tomaremos un desvío en el camino y escucharemos a algunos de los siervos de Dios hablar de sus pasajes favoritos de un capítulo de la Escritura y darnos su perspectiva. Todo viaje necesita un desvío de vez en cuando. La mejor forma de aprovechar este podcast es leer el capítulo que estamos estudiando antes o después. Es su palabra la que transforma. Encontrarás más y verás más de lo que yo podría articular. Bienvenidos a Capítulo por Capítulo y el capítulo de hoy es Números 27. Sorprendido en oración. Uno de los momentos más solemnes que he tenido en el ministerio en el extranjero ocurrió en el país de Jordania. El tiempo y el espacio no me permiten contarles todo lo que pasó en esa histórica conferencia de líderes en Amán. Pero sí debo decirles por qué ese viaje y Números 27 están conectados. Después de que terminó nuestra última reunión con pastores de 13 naciones del Medio Oriente, tuvimos 2 días para conocer Jordania. Yo no sabía que ese viaje de 1 hora en carro sería un poco abrumador por estar de pie en un pedazo de tierra. Estuve en el monte Nebo. Estuve en el lugar donde Dios le dijo a Moisés que no entraría en la tierra prometida por el pecado que cometió. Estuve en la tierra donde Dios dijo, puedes ver la tierra, pero no entrarás en ella. Y estuve en la tierra donde fue escogido un sucesor. Todo esto está en Números 27. Pasaron muchas cosas en ese pequeño terreno. Dios interrumpió a Moisés mientras él pedía sabiduría sobre un caso difícil que le habían presentado. 5 jóvenes le dijeron a Moisés que su padre había sido piadoso y que no tenía hijos varones, y querían saber por qué no se les permitiría recibir herencia solo por ser mujeres. Moisés no solo consideró que era un buen argumento, sino que decidió pausar la discusión y fue a orar en busca de dirección. Dios no solo dio instrucciones claras para bendecir a estas 5 chicas, sino que entonces Dios sorprendió a Moisés en medio de su tiempo de oración para hablarle de su muerte. Escucha el versículo 11. Y si su padre no tiene hermanos, entonces darán su herencia al padre más cercano en su familia, y él la poseerá. Y será norma de derecho para los israelitas, tal como el Señor ordenó a Moisés. Entonces el Señor dijo a Moisés, sube a este monte Abarim y mira la tierra que yo he dado a los israelitas. Y cuando la hayas visto, tú también te reunirás a tu pueblo, como se reunió tu hermano Aarón. Porque cuando ustedes se rebelaron contra mi mandamiento en el desierto de Sin, durante la contienda de la congregación, debieron santificarme en las aguas ante sus ojos. Esas son las aguas de Meriba, de Cades, en el desierto de Sin. Escuchas la voz de Dios acerca de tierra para unas chicas, y luego Dios es igual de claro acerca de la herencia como lo es acerca de su castigo. Poco más de 1 año antes, cuando Moisés golpeó la roca en vez de hablarle, el juicio sería ejecutado allí. Moisés con humildad le devuelve el favor. Moisés interrumpe a Dios mientras él le da detalles de su muerte para hablar del futuro y para hablar de su sucesor. Esto es lo que pasa en el versículo 15. Entonces Moisés respondió al Señor, ponga el Señor, Dios de los espíritus de toda carne, un hombre sobre la congregación, que salga y entre delante de ellos, y que los haga salir y entrar a fin de que la congregación del Señor no sea como ovejas que no tienen pastor. Y el Señor dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, hombre en quien está el Espíritu, y pon tu mano sobre él. Y haz que se ponga delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, e impártele autoridad a la vista de ellos. Tú pondrás sobre él parte de tu dignidad, a fin de que él obedezca a toda la congregación de los israelitas. Además, él se presentará delante del sacerdote Eleazar, quien consultará por él por medio del juicio del Urim, delante del Señor. A su palabra saldrán y a su palabra entrarán, y él y todos los israelitas con él, es decir, toda la congregación.
Moisés hizo tal como el Señor le ordenó. Tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación. Luego puso sus manos sobre él y le impartió autoridad, tal como el Señor había hablado por medio de Moisés. A unos 24 kilómetros de entrar en la tierra prometida, Dios usaría a Josué para guiarlos, no a Moisés. Lo interesante es que Moisés tuvo 2 hijos con su esposa Séfora, llamados Gersón y Eliezer. Ellos nacieron en Madián antes de que Moisés regresara a Egipto para liderar el éxodo. Aunque no fueron líderes prominentes como su padre, sus descendientes fueron contados entre los levitas responsables del templo. En 1 de Crónicas 23:14. Pero en cuanto a Moisés, el hombre de Dios, sus hijos fueron contados entre la tribu de Leví. Los hijos de Moisés fueron Gersón y Eliezer. Es interesante que Moisés no pregunta si ellos podían ser escogidos como sucesores. Moisés le pregunta a Dios, ¿a quién ha escogido él? Yo simplemente había asumido que Moisés estaba preparando a Josué, pero eso no se ve en la oración de Moisés. Hay 2 cosas poderosas que Moisés no dijo. No llamó a Israel el pueblo, sino la congregación. Y no dijo designa a Josué, sino designa a un hombre. Era la decisión de Dios y no la de Moisés. Veremos momentos en la Escritura de sucesiones exitosas de Moisés a Josué, de David a Salomón, de Elías a Eliseo. Recibiremos palabras de los predecesores y recibiremos palabras de los sucesores. Pero más importante aún, escucharemos lo que Dios dice. Aquí en este traspaso de autoridad, escuchamos lo que Dios tiene para decir. La sucesión en el ministerio hoy es un asunto delicado. He visto familias explotar, ministerios dividirse y personas salir heridas. Tenemos principios importantes de parte de Dios mismo sobre quién debe ser el siguiente cuando el líder ha terminado su carrera. Dios da perspectiva para una sucesión exitosa. Las perspectivas del Señor no son sencillas, pero muchas veces solo se ignoran. Primero, Dios dijo, tu tiempo terminó. No puedes avanzar más. No fue decisión de Moisés, ni de la edad de su cuerpo, ni de la lucidez de su mente. Dios dijo, hasta aquí llegamos. Segundo, Josué fue la elección de Dios. Los líderes deberían preguntarle a Dios, que Dios ponga su marca sobre alguien. La sucesión no siempre es tu ADN, aunque puede llegar a serlo, si Dios dice que sí. Y tercero, Dios dice sin secretos. Debes poner tus manos sobre él, poner autoridad sobre él y comisionarlo delante de toda la congregación. Hace poco leí un informe de Barna llamado El envejecimiento del clero. Según ese informe, la edad promedio de un pastor principal está aumentando cada vez más. Barna dice que los pastores de mayor edad dicen no estamos viendo líderes jóvenes maduros a quienes entregarles el relevo. Creo que hay un problema más grande y empieza con la oración. Nuestra primera imagen de una sucesión exitosa en las Escrituras no revisa la madurez de Josué ni qué tan cómodo está Moisés con el tiempo. Dios dice, este es el hombre para la siguiente temporada. Yo creo que el desafío hoy no son los jóvenes pastores inmaduros, sino la falta de oración y liderazgo. Una sucesión exitosa comenzó en un tiempo de oración que pasó de necesitar sabiduría a prepararse para la muerte, y de allí hasta la sucesión. Para los pastores mayores, solo pregúntenle a Dios quién y cuándo. Dejen que Dios les diga. No usen su propia evaluación. Nadie parecerá lo suficientemente maduro. Ningún momento parecerá el correcto. Yo estoy en el rol en el que estoy hoy porque un pastor principal piadoso escuchó al Señor. Ese pastor me contó que en medio de un servicio dominical en la ciudad de Nueva York, el coro cantaba, el palco estaba lleno y la presencia de Dios era palpable, y él oyó la voz de Dios. Tuvo su momento de revelación y Dios le dijo, tú no puedes llevar al pueblo más lejos, llama a Tim ahora. Sin preguntas. Es un hombre obediente e hizo la llamada el mismo lunes. Dios interrumpió el servicio de la iglesia para decirle quién seguía. De alguna manera espero que a mí me pase lo mismo. Justo cuando menos lo espere, cuando esté pidiendo sabiduría sobre alguna situación, quién sabe, tal vez sea tiempo de que Josué entre en escena. El famoso entrenador de Notre Dame, Lou Holtz, dijo esto sobre la sucesión y sobre permitir que los más jóvenes se levanten y tomen el relevo. Prefiero que la gente me pregunte por qué te vas y no que me pregunte cuándo te vas.
porque el 90% de los negocios mueren con su fundador. Eso no iba a pasarle a esta congregación israelita. Y aquí estamos, 3,500 años después, y siguen más fuertes que nunca. Gracias por ver capítulo por capítulo. Cada capítulo del libro más grande, la Biblia, la palabra de Dios. 7 minutos al día, 7 días a la semana. Nos vemos mañana.